Muy buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Domingo Navarro Dasme y hoy nos encontramos para continuar con la versión 2021 de nuestro club de lectura, actividad organizada por la Biblioteca de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Facultad de Letras de la misma Casa de Estudios. En esta ocasión, la novela que comentaremos corresponde a La Amortajada, de la escritora chilena María Luisa Bombal, segunda novela publicada en 1938 por Editorial Sur de Buenos Aires, como primera edición. Es considerada una importante obra en la literatura chilena, pues refleja las condiciones sociales de Chile en los años 30. Este conversatorio será guiado por la escritora y profesora del Instituto de Letras UC, María José Navia. Nos reuniremos virtualmente a través de la plataforma Zoom y también a través de Facebook Live de Bibliotecas UC, y quedarán en la memoria y para la historia junto con todas las grabaciones de las sesiones anteriores. Se trata de una conversación informal donde todas y todos los interesados son bienvenidos. Lamentablemente, debido al formato virtual, queremos declarar que no es posible abrir los micrófonos para la participación de los que hoy nos acompañan. Por lo mismo, sus saludos, preguntas, reflexiones o comentarios los estarán recogiendo Andrea Olivares y Alfredo Godoy a través de la opción preguntas y respuestas a pie de pantalla y las contestaremos más adelante. Dicho esto, hago una pequeña reseña de María José. María José Navia es autora de las novelas San y Kintsugi, también de las colecciones de cuentos Instrucciones para ser feliz y Lugar. Algunos de sus cuentos han sido traducidos al inglés, al francés y al ruso, y han formado parte de la antología de relatos en Chile, España, México, Bolivia, Rusia y Estados Unidos. Tiene una maestría en Humanidades y Pensamiento Social y un doctorado en Literatura y Estudios Culturales. En el año 2017, su cuento Blanco Familiar resultó finalista del premio Cosecha Eñe, y el 2018, su libro Lugar fue finalista del Premio Municipal de Literatura. Y recientemente obtuvo el premio Mejores Obras Literarias el año 2019. Su más reciente trabajo es la colección de cuentos Una música futura, vía Kindle. Le encanta escribir escuchando música desde música clásica con piano, pasando por Nick Cave, Leonard Cohen, David Bowie, hasta grupos como Florence and the Machine y Taylor Swift. Su escritor favorito es Rodrigo Fresán y su cuento favorito es de Nathaniel Hawthorne, titulado Wakefield. Actualmente se desempeña como profesora de la Facultad de Letras de la Pontificia Universidad Católica de Chile y es columnista en la revista Libros del Diario del Mercurio. En el catálogo de bibliotecas UC están algunos de sus trabajos en formato digital para la comunidad UC. Llámense libros, artículos. Pueden acceder a través del enlace que se colocará a través del chat en breve. Y ahora, en palabras de Borges, escucharemos acerca de un libro de triste magia, deliberadamente surané, libro de oculta organización eficaz, libro que no olvidará nuestra América. María José. Muchas gracias, Domingo. Y en las mismas palabras de Jorge Luis Borges, decía un libro que tenía pocos rasgos de color local, lo que es un acierto, ¿no? Ciertamente. Que va a ser una de las cosas que también vamos a conversar hoy, porque muchas veces cuando hablamos de María Luisa Bombal, cuando uno la lee en el colegio, yo sé que a veces aquí se conectan al club personas que vienen de otros lugares y para mí es una gran felicidad que nos estén acompañando, pero por lo menos en Chile se suele leer La Amortajada o por último La Última Niebla o alguno de los cuentos de María Luisa Bombal como parte del currículo. Entonces es una obra a la que uno llega con, a regañadientes a veces, ¿no? O que la pasan como a la rápida, o que no te explican mucho el contexto, es como una escritora chilena y ya, y uno lee el texto, pero la vida de María Luisa Bombal pasó mucho por el extranjero, ¿cierto? Ella vivió en diversos lugares que también van a tener una influencia en su obra y que vamos a hablar en un segundo. Y es un personaje bien extraño dentro de la selva que es la literatura chilena también. Entonces, aquellos de ustedes que han venido al club de lectura alguna otra vez saben que mis habilidades para los PowerPoint son cercanas a cero, pero lo sigo intentando y sigo fallando solo para que haya alguna otra imagen en pantalla que no sea yo. Esa es toda la idea del PowerPoint, no es para que
tomen apuntes de él, ni mucho menos, para que sepan y no se emocionen. Es solo para tener un par de datos en pantalla y para no salir yo en pantalla. Y salir así como pequeñita en una esquina. Ténganme chiquitita en una esquina. Siempre, esa es la instrucción. Entonces, creo que lo tengo por ahí. Ahí ya se está viendo. Perfecto. Como les digo, es simplemente para tener un par de imágenes. Yo sé que muchos de ustedes que están aquí hoy día, tal vez es la primera vez que vienen, y es así, bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. Si no es así y han venido a sesiones anteriores, o por lo menos si vinieron a la sesión anterior de este ciclo, en la que discutimos sobre Pedro Páramo, hay muchos temas que vamos a repetir, un poco para continuar la conversación en términos de influencias, porque como comentábamos perdón, aquí me vino como mi espíritu de profe profundo. La sesión anterior comentábamos cómo Juan Rulfo había reconocido públicamente y también en cartas personales a amigos que María Luisa Bombal había sido una gran influencia en su obra, sobre todo que la leyó cuando él era muy jovencito y había quedado como una influencia, y se suele leer mucho luego de ese comentario, y que algunos críticos como Lucía Guerra y otros han vuelto a insistir en esta relación entre estas dos figuras. Se suele hacer la relación entre La Amortajada y Pedro Páramo en tanto la espectralidad, la fantasmagoria, ¿cierto? De nuevo tenemos esta división muy borrosa entre los vivos y los muertos, esta confusión de no saber un poco qué terreno estamos pisando. Y, y si bien es cierto que eso está claramente allí, también hay un montón de otras conexiones entre la obra de María Luisa Bombal y la de Rulfo, especialmente Pedro Páramo, que tiene que ver con algo que comentábamos en la sesión pasada, que era esta insistencia en el sonido, ¿no? Y esta insistencia en acercarse al conocimiento del mundo de otra vereda que no implicara solamente la vista, ¿no? Como salir de ese registro de pensar que lo que yo conozco es lo que veo, o sea, uno a veces usa la expresión ver para creer, sino que también uno puede conocer y uno puede saber cosas que no tienen relación con la vista, ¿no? Entonces vamos un poco también a revisar eso. Por supuesto, la sesión se hace breve, y yo voy a insistir cada vez que de La Amortajada podríamos hacer un curso anual, ¿no? Y juntarnos todas las semanas a conversar, y aún así no lo agotaríamos. Entonces, yo un poco propongo algunas avenidas de lectura, me voy a detener en algunos momentos del libro, y por supuesto siempre va a quedar mucho para seguir conversando, y los invito a ir poniendo sus preguntas por acá por el Zoom. Las encantadoras... los encantadores y encantadoras miembros de este equipo de la biblioteca van a ir tomando nota de sus preguntas, y al final Domingo me va a hacer algunas de ellas, y si quedan preguntas pendientes siempre están más que invitados a preguntármelas y escribirme directamente a mí. Ahí les damos después mi correo electrónico de la universidad. Soy a veces muy lista para responder, pero respondo, y si no me insisten, que no me enojo, si es que me dicen, oye, te pregunté algo hace una semana y no me contestaste, por favor, los invito a insistir también con eso, pero solo para contarles que, por supuesto, nunca vamos a alcanzar a verlo todo. Entonces, nada, María Luisa Bombal, escritora chilena, 1910-1980, con estas fechas poder pasar de lleno al texto, pero en este caso quiero referirme a un par de cosas sobre la vida de María Luisa Bombal. Ella nace en Viña del Mar, y su padre muere cuando ella tiene 9 años, que ella dice que es una de las cosas que más la afectó en su vida, porque ella quería mucho a su papá y se muere cuando ella era muy chiquitita. Su madre la lleva a ella y sus hermanos a Francia, y viven en Francia durante mucho tiempo. Ella estudia ya, ella saca una licenciatura en la Sorbonne, incluso mucha gente le dice, pero ¿por qué no sigue estudiando? Es un doctorado en literatura hispanoamericana. Dice, no quiero hacerlo porque tendría que aprender latín, y le da mucha lata aprender latín, así que no sigue con sus estudios, pero se queda
hasta el año 30-31 en Francia. Su madre se devuelve antes, ella se queda sola allá viviendo como en relación con unos tíos y actuando incluso en algunas obras de teatro, conoce a Artaud y a un montón de miembros de la intelectualidad francesa. Cuando regresa a Chile, de inmediato se relaciona como con el ambiente local, intelectual, tiene además un amorío muy intenso con un hombre, Eulogio Sánchez, y si mal no recuerdo, ahora como que me bajó la duda de, no quiero estar difamando a nadie, no tengo acá anotado, perdón. Eulogio Sánchez, y era un hombre que estaba separado de su mujer, pero parece que todavía no estaba oficializado ahí el trámite y tuvieron una relación bastante intensa. Lo menciono de pasada igual porque es algo que ha marcado mucho la biografía de ella. Muchas veces como que se hace como un zoom in a este hecho porque fue bastante apasionado y luego esto se acaba y varios años después se lo vuelve a encontrar y le dispara en la calle, ¿no? Y entonces es como este hecho de esta mujer que saca su pistola y le dispara en la calle a este amante. Ella se va detenida y él como que no le pone no la denuncia de nada y ella sale en libertad fácilmente, pero es como este episodio dentro de como el episodio farandulero extraño dentro de la vida de María Luisa Bombal. Luego ella se va a vivir a Argentina, va a vivir también bastante tiempo en Argentina. Durante ese tiempo en Argentina vive en la casa de Pablo Neruda, que va a ser otra figura que va a ser relevante dentro de estos satélites que van a rodear a María Luisa Bombal. Ella dice que escribe La última niebla en la casa, de hecho en la cocina de Pablo Neruda, que escribía ella y él en la cocina, y que él fue un gran apoyo y que fue muy generoso con ella. También durante esa época se hace muy amigo de Jorge Luis Borges, con quien dice que iban al cine, iban a cenar, salían mucho, escuchaban jazz, y de hecho fue una de las primeras personas que le dijo a María Luisa Bombal que la idea de la amortajada le parecía bastante loca, ¿no? Como ese libro es un poco imposible, le decía cuando Bombal le contaba de su idea, porque estás mezclando este ingrediente sobrenatural, qué difícil de armar, ¿no? Pero después va a ser una de las personas que va a escribir siempre muy a favor de María Luisa Bombal. Ella regresa a Chile, después va a vivir mucho tiempo en Estados Unidos, va a vivir 29 años, Bombal dice que lo redondea en 30, y durante esos 30 años se casa, se casó primero con un pintor, esa relación terminó, se volvió a casar en Estados Unidos y tiene a su única hija, y durante el tiempo en Estados Unidos ella se pone a escribir en inglés, se pone a trabajar haciendo doblajes a películas, de hecho hace un doblaje de Judy Garland, cosa que a mí que soy ahí fan del Mago de Oz, no del Mago de Oz, pero le hace doblajes, escribe, transforma su libro La última niebla en un libro que se llama The House of Mist, que sería como La casa de niebla, que es una reelaboración de ese libro, escribe otras cosas en inglés. Luego su marido muere y ella va a regresar a Chile en los años 70, y ahí vive su último tiempo. Hay mucha gente que dice que vive en una situación bastante deplorable, hay versiones de la familia que dicen que siempre la acompañaron, no me voy a meter en ese entuerto familiar, creo que nos corresponde hablar de los libros, pero sí es importante que siempre se vio como una figura muy interesante dentro del panorama narrativo chileno, alguien que desafiaba las normas. En esa época se estaba escribiendo una literatura más bien criollista, muy realista, y María Luisa Bombal se desapega de todo eso, se dispara, se va para otro lado. Algunos dicen que es surrealista, otros que escribe prosa poética. Ella misma usa esos términos un par de veces en sus entrevistas, dice que escribe sobre las penumbras, cosa que me parece muy bonito, como que inventa un nuevo género, ¿no? María Luisa Bombal escribe penumbras, ¿no? Yo estoy a favor de que ella invente un género nuevo, pero se la piensa, nunca se metió mucho en temas
políticos. De hecho, ella decía, cuando le preguntaban sobre el feminismo, ella decía que no le interesaba tanto, pero que sí leía a Virginia Woolf, porque ella cuando hablaba de feminismo era como una novela, ¿no? Entonces le gustaba leer a Virginia Woolf, porque decía que leer, no sé, un cuarto propio era como seguir leyendo las novelas de Woolf, que es un poco el caso, ¿no? Entonces, va a ser una figura distante, misteriosa, y que crea esta obra muy especial, muy breve. En esto también se parece a Juan Rulfo. Ella decía que muchos la comparaban con Rimbaud, Arthur Rimbaud, y que ella, claro, por un segundo le parecía súper halagador, porque obviamente una persona muy genial, pero al mismo tiempo se daba cuenta que la comparación iba porque Rimbaud desaparece. O sea, escribe un par de cosas muy fantásticas, muy gloriosas, y de repente ya no está más, ¿no? Y que es un poco lo que pasó con Bombal, que publica estas dos primeras obras y después va un poco como por goteo, publicando un par de cositas más, pero su concentrado, uno podría decir, de la experiencia narrativa de Bombal, son La última niebla y La mortajada, que escribe ahí, que publica entre el 34 y el 38, y como comentaba Domingo antes, las publica en Buenos Aires, ¿no? Sus libros salen primero en Argentina, luego van a empezar a circular en Chile, hay una edición de la editorial Nacimiento, hay ediciones en otros países, por supuesto, y empieza a convertirse en esta gran influencia. Hay muchos que están rescatando cada vez más la figura de Bombal como si fuera como la madre del realismo mágico, como que de aquí viene todo, ¿no? Estamos acostumbrados a pensar en, bueno, Rulfo, y también por supuesto en García Márquez. María Luisa Bombal en sus entrevistas decía que le daba mucha lata leer a García Márquez y a Vargas Llosa, que les parecía que escribían mal, no le gustaban sus obras. Entonces, no sé, está esa revisión de la figura de María Luisa Bombal, que de hecho ahora se está haciendo una nueva edición en España. O sea, se la está revisitando cada vez más, y con justa razón, porque es una tremenda escritora. Nosotros hoy día vamos a conversar, de hecho, quiero tener el tiempo a mano, porque si no nos vamos a desordenar. Vamos a hablar de La mortajada, más que nada, ¿no? Que es el libro que nos convoca. Yo no sé, y ahí pueden comentarlo por el chat para que después me lo comuniquen a mí, si es que en la edición que ustedes tienen de La mortajada tal vez venía La última niebla, es lo que uno suele encontrar. Por lo general uno se encuentra libros como el que tengo en pantalla en este momento, donde están los dos libros, y lo menciono porque me parece que como experiencia de lectura es distinto leer La última niebla y La mortajada juntos, ¿no? que enfrentarse solamente a La mortajada, especialmente si uno no ha leído antes La última niebla, porque hay una continuidad de temas que me parece que se va generando una atmósfera y unas conexiones que valen mucho la pena. Entonces, si se leyeron solo La mortajada, hicieron la tarea para hoy y no hay ningún problema, y nos vamos a centrar en La mortajada. Me parece que esto que está pasando en las nuevas ediciones de este libro, en que están incluyendo La última niebla, se genera un efecto, como un halo muy interesante que vamos a conversar después, porque voy a hacer un par de conexiones también con La última niebla y con otros relatos de María Luisa Bombal, como El árbol, por ejemplo. Sí, yo creo que sobre todo voy a alcanzar a mencionar El árbol y Las islas nuevas. Entonces, como les digo, el PowerPoint es solo para que no me miren a mí, mostrarle un par de imágenes. También hay ediciones donde solamente viene La mortajada, suelen tener este tipo de portadas un poco tremendas, y esta es la última edición que está saliendo por ahora, con portada de Paula Bonet, que es una tremenda escritora y artista española, y que también incluye La última niebla y La mortajada. Esa es María Luisa Bombal. En general, esa es la foto que se suele usar siempre. A mí me gusta mucho esa, como que creo que también nos saca de esta figura como más solemne también. Ok, sí. Entonces, quiero que empecemos a comentar La mortajada. Esta frase es la que abre el libro, y quería un poco partir por ella, ¿no? Y luego que hubo anochecido se le entreabrieron los ojos.
¿Por qué? Porque hay muchas claves que ya empiezan a aparecer con ese comienzo. Yo en general soy muy fan de los comienzos de los libros, siempre me parece que es una línea que carga mucho poder, cuando, como mucha energía, si se quiere, cuando uno lee un libro, cuál es este pie de arranque y qué es lo que sucede. Y en este caso, con esta primera línea, lo que me gusta, y por eso la quise como limpiar de todo lo demás y simplemente tener la primera línea, es que si uno lee y luego que hubo anochecido se le entreabrieron los ojos, lo podemos relacionar con muchas cosas. Puede ser una persona que simplemente se despierta en la mitad de la noche, pero para mí lo que evoca, y que es algo que creo que se mantiene en el libro y que también nos remite a lo que habíamos conversado sobre Pedro Páramo, es a una cierta atmósfera casi gótica, medio de terror, ¿no? Yo pensaba como en la criatura de Frankenstein, esa escena en que la criatura abre el ojo, ¿no? Que es como el momento en que sabemos que ha funcionado este experimento, entonces luego que han anochecido se le entreabrieron los ojos, ¿no? Entonces, por una parte, esta atmósfera enrarecida desde el comienzo, también la importancia de la noche. Eh, en general en la obra de Bombal la noche va a estar muy cargada, en el caso de La última niebla, por ejemplo, que es para aquellos de ustedes que no la conozcan, es la historia de una mujer que está en un matrimonio medio horrendo, se casó con un primo a quien se le murió la mujer hace poco y que un poco se casa con ella porque hay que casarse en esa época y no le presta mucha atención a esta mujer, incluso cuando tienen relaciones sexuales, como que la protagonista piensa que él está buscando a su mujer muerta en ella, entonces ya tiene como esta carga también muy de, no sé, película de Tim Burton o novela gótica, ¿no? Como esta muerta que viene arrastrando. Eh, y en un momento en que ellos están en la ciudad, se van a dormir y ella se despierta en la mitad de la noche y sale, ¿no? Sale de la casa, se siente ahogada. Vamos a tener mucho en la obra de Bombal estas casas como casas embrujadas, siento yo, y quiero decir como con toda la carga que trae el decir una casa embrujada. O sea, son casas que ahogan a sus protagonistas. Vamos a ver muchas veces a los personajes refugiándose o en una habitación en especial, como en el caso del árbol, que es la habitación donde está este árbol con quien la protagonista establece una relación bastante especial, o muchas veces en que ellas dicen, tengo que salir, estoy ahogada, o abren las ventanas como desesperadas buscando aire. Entonces son unas casas que se demuestran como espacios encerrados, espacios de opresión. No, Y entonces, de en el caso de... cautiverio, ¿Qué? de cautiverio. Por supuesto, como una jaula. Mm. Si bien todas, o sea, estas dos historias y otras de ella pasan en, en la clase alta, digamos, o sea, no es, o sea, es una situación de cautiverio muy privilegiado, como con todos los, que tú podrías decir, con todas las facilidades, con toda la riqueza material, con comida en abundancia, con objetos bellos que la rodean y sin embargo no esta carencia grande y esta sensación de opresión. O sea, estos personajes que dicen, necesito salir, me estoy ahogando, ¿no? Lo dicen así textual, no lo estoy como inventando yo. Y entonces en una noche esta mujer sale, en la última niebla, sale y sale a la sale a la ciudad, y cuando está en la ciudad encuentra a un hombre que nunca le habla, muy misterioso, y se van a una casa como apartada en medio de los árboles y tienen ahí un encuentro y después ella vuelve a su vida. Y nunca trata de buscarlo otra vez ni nada, pero vive como con esa ilusión de que tuvo algo especial, ¿no? Tuvo un momento como de pasión en su vida, eh, y luego con el paso del tiempo va a empezar a dudar de si eso es real y bueno, pasan un montón de cosas. Pero lo que me refiero es que la noche se transforma también en un espacio de conocimiento distinto, en un espacio de una libertad distinta para estos personajes femeninos y la oscuridad como una forma de acceder al conocimiento que no es el de la luz, no es el de los ojos, ¿no? Es el conocimiento a través del oído. O sea, nuevamente, si bien en esta primera oración tenemos estos ojos entreabiertos, luego en el resto de la mortajada vamos a tener esta insistencia en ruidos, gemidos, jadeos, zumbidos, murmullos. O sea, yo los invito, si acá hay en la sala hay profes que están viendo este libro con sus alumnos, por ejemplo, que se fijen en eso, que subrayen, ¿no? Todas las veces en que
narrador, ¿cierto? Narradora en esta historia, se refiere al sonido y su forma de acceder al conocimiento, a cómo es esta casa, a qué está pasando en la habitación, es a través de palabras, crujidos, murmullos, etcétera, y no cosas que se puedan ver, ¿no? También Entonces, percibir. claro, entonces esta forma de conocimiento distinta en relación con la oscuridad y también que va a ser en relación con la naturaleza, que es otra presencia muy importante siempre en la obra de Bombal, la naturaleza como algo, como un lugar, como un espacio en el que la mujer encuentra otro tipo de libertad. En el caso de La Amortajada tenemos escenas en que ella va a la naturaleza, que se baña ¿cierto? Que está en medio de la naturaleza, que se siente relacionada con los árboles, ¿cierto? Tengo citas más adelante, pero esta sensación de que ahí sí pertenece, versus el espacio de la casa interior opresivo. Y me gusta mencionar esto porque muchas veces cuando se piensa en literatura de mujeres, en general, no solo Bombal, pero se suele hablar de una literatura de interiores, ¿cierto? De espacios íntimos, ¿no? Que el espacio de la casa, y en este caso, si bien hay casas, las casas son bastante embrujadas y de alguna forma repelen o expulsan a los protagonistas que finalmente se buscan afuera, ¿no? Se buscan y se encuentran y se sienten a gusto afuera y describen ese afuera con mucha belleza, ¿ya? Entonces, quiero avanzar un poquitito más. Entonces, cuando les comentaba lo del sonido, esta es una cita que es de La Amortajada, y sin embargo, si yo les podría decir que esta nota viene, que esta cita viene de Pedro Páramo y calza. O sea, yo creo que yo podría sacar este párrafo y como ponerlo en algún momento de Pedro Páramo y todo sigue funcionando, ¿no? Entonces, esto pasa un poquitito después de esa primera línea, esta primera descripción de la situación, y dice: con recogimiento siente vibrar en su interior una nota sonora y grave que ignoraba hasta este día guardar en sí. Luego llueve nuevamente y la lluvia cae obstinada, tranquila, y ella la escucha caer. Entonces, un par de cosas en relación a esta puesta en escena o esta manera de descubrirnos el mundo de esta novela breve. Primero, la insistencia en estos verbos y en estas palabras en relación al sonido, con que siente vibrar algo dentro suyo, ¿no? Esa nota sonora y grave que ignoraba hasta ese día guardar en sí. Es importante esa parte del ignoraba hasta ese día guardar en sí, porque una cosa en la que va a insistir mucho esta novela es el tipo de conocimiento que trae la muerte. O sea, la muerte no como algo que corta el conocimiento, como que el conocimiento se acaba cuando alguien muere, sino que uno sigue conociendo cosas, ¿no? El personaje de La Amortajada sigue descubriendo cosas después de la muerte, ¿no? Eso es lo que también lo hace fascinante y tremendo como personaje. No es que se acaba, sigue, permanece, ¿no? La muerte las cosas nunca mueren del todo en otra de sus historias, ¿no? Entonces, ignoraba hasta ese día, y es importante ese día porque no hay un fin. O sea, en el caso de La Amortajada, y lo podemos relacionar por supuesto con Pedro Páramo, la muerte no es el fin, la muerte no es el final. Continuamos, ¿no? Seguimos, la línea es borrosa, ¿no? Y hay otras cosas que también nos esperan del otro lado, ¿no? Cosas terribles, cosas buenas, cosas de todo tipo. Y luego la insistencia en la lluvia es importante porque también pasa en Pedro Páramo, si se acuerdan, que la lluvia es lo que empieza a caer y empieza a despertar a los muertos, ¿no? O sea, hay un momento en que en Comala empieza a llover y como empieza a llover se sacude la tierra, el agua llega hasta, ¿cierto? Hasta los muertos y se empiezan como a desperezarse y empiezan a hablar entre ellos, ¿no? O sea, como esa lluvia despierta. Y esto se relaciona también con La Última Niebla, que comienza con lluvia. O sea, por eso lo pongo ahí para que no nos confundamos. Así comienza La Última Niebla, que, insisto, no había que leerla para hoy, pero quiero hacer la relación porque me parece que, y por eso me gusta que estén juntas en estas nuevas ediciones que están saliendo, porque creo que está esta continuidad, ¿no? Aquí también partimos con la lluvia, y esta es la primera frase, las primeras dos oraciones de La Última Niebla, que dice: el vendaval de la noche anterior había remojado las tejas de la vieja casa de campo. Cuando llegamos, la lluvia, eso no debería estar en mayúsculas, eso fue mi autocorrector, cuando llegamos, la lluvia goteaba en todos los cuartos, ¿no? Y
Entonces, me parece importante cómo, y en otros cuentos y en otros relatos de Bombal, también vamos a tener esta empezada en la que lo que nos importa es la naturaleza y lo que nos importa es la lluvia, o hay un viento que se cuela en la casa. De nuevo tenemos la noche y también la idea de la vieja casa de campo, o sea, ya entramos de lleno así como Henry James, tipo otra vuelta de tuerca. Yo me imaginaba, así como han hecho estas series en Netflix de La maldición de Hill House, no, La maldición de, se me olvidó, de la otra casa, la de Henry James, como que podrían hacer La última niebla, ¿no? Esta pareja que entra en esta casa y empiezan a pasar estas cosas algo fantasmagóricas o que se pueden leer desde esa avenida. Y de nuevo tenemos la lluvia, y lo importante en esta en particular es que la casa no es capaz de proteger a la familia, ¿no? Que lo dice de una manera muy sutil, o sea, con decir que cuando llegaron la lluvia ya goteaba en todos los cuartos, ¿no? Entonces es una casa que no protege del todo, es una casa que es porosa, que deja entrar la lluvia, ¿no? No es lo que sucede en el caso de La Amortajada, donde no pasa esto, pero sí esta insistencia en la lluvia, el viento, y en el caso de La última niebla, lo obvio, la niebla, la neblina, que también nos borronea y nos hace que las cosas no se sepan bien, no se entiendan bien. Entonces, volvamos a La Amortajada. Otra de las cosas que vemos mucho en la obra de Bombal va a ser, como les decía, la importancia de la naturaleza. Muchas veces las protagonistas femeninas tienen una relación especial con la naturaleza. Tenemos escenas en la obra de Bombal en las que la mujer protagonista se baña, ¿no?, en un estanque y descubre su propia belleza, y la descripción de ese baño en el lago es como si estuviera teniendo una relación sexual con el estanque. En el caso de La Amortajada tenemos muchas descripciones de la naturaleza, del viento que golpea. A mí me recordó mucho en esta nueva lectura a Cumbres Borrascosas, de Emily Brontë, ¿no? Como estas relaciones apasionadas y el viento, y ¿no?, sobre todo ese primer amante del que queda embarazada la Ana María, ¿no? Como esta relación media como Heathcliff-Catherine que tenemos. Si bien en las entrevistas en las que a Bombal le preguntan por sus influencias, ella no la menciona, o no por lo menos en las entrevistas que yo leí, pero y sí menciona como gran influencia a Hans Christian Andersen, por ejemplo, o sea, como que la marcó mucho la literatura nórdica, dice ella, literatura de Dinamarca, literatura de Noruega, que fueron esas las influencias que a ella le gustaron y que le fueron más importantes. Y yo creo que también esa atmósfera de cuento de hadas como de enrarecida, tenebrosa, yo creo que también la vemos aquí en Bombal. La naturaleza también la vemos en el cuento del árbol, que les comentaba yo así brevemente, otro cuento donde está muy presente. Nuevamente tenemos una mujer en un matrimonio horrible, como se nos repite esta imagen. Él dice que tiene una relación con alguien que es casi como su hermano, y ella cuando se siente agobiada por su casa, se va a un cuartito donde llega un árbol, ¿no? Y que por su ventana ve un árbol muy bonito, y ella le habla a este árbol y se siente protegida por ese árbol, hasta que un día, porque el árbol levantaba así como los adoquines en la calle, cortan el árbol. Y de hecho la forma en que ella se da cuenta de que lo están cortando es porque escucha el sonido, no porque ve que el árbol no está, sino porque escucha que están, ¿cierto?, el golpe y que cortan el árbol. Y ahí ella dice, me voy de esta casa. Y ella abandona a su marido, ¿no? La decisión viene porque ya no está su árbol, ¿no? Como que con el árbol ella podía seguir allí, pero sin el árbol ya no. Y que es algo que si uno lo piensa ahora, en términos de las discusiones en estudios literarios, donde se está prestando mucha atención al ecofeminismo y la presencia de la naturaleza, todo el cambio climático y toda la atención que le estamos prestando cada vez más a la naturaleza, me parece como muy visionario la forma en que muestra lo indispensable que puede ser un árbol, por ejemplo, para una persona, ¿no? Como en las noticias salía esta semana acá en Chile, o la semana pasada, una señora que estaba, no sé si lo viste, Domingo, una señora que Tienes toda estaba la como razón, defendiendo un una árbol. señora de 90 años, claro, que defendía un alcornoque.
y por suerte luego se trasladó a un lugar protegido, así que sí. Exacto, entonces como esa relación, como pensar que si bien ella es bastante conservadora para otras cosas en términos de su forma de construir historia, o sea, ella decía en muchas entrevistas que le parecía que el hombre era como el intelecto en una relación y la mujer era solo el sentimiento, y que el hombre era el fuerte, como que se mandaba ese tipo de comentarios que a uno no le cae tan bien escuchar, y uno lo ve también en La Amortajada, en el tipo de relaciones que ella establece, en su forma de pensar en cuál es el rol de la mujer allí, pero sí es muy visionaria en pensar que los conflictos no son solo los conflictos amorosos, ¿no? Y que las grandes revelaciones no son solo las grandes revelaciones en relación a una relación amorosa, sino que también un personaje está siempre conectado con su entorno, ¿no? Y en el caso de las mujeres, sobre todo porque el ambiente de la casa se ve como tan opresivo, la naturaleza es un refugio, y es un espejo y es muchas cosas. Entonces, guardé esta cita pequeñita, que es cuando del momento en que ella ya deja esta relación con su amante y empezamos a intuir que algo pasa, ¿no? Que después vamos a saber que ella está embarazada de este hombre. Y entonces esta es una cita que empieza un poco antes de esa revelación y que dice: imaginé al principio que la primavera se complacía así en languidecerme, una primavera todavía, perdón por el autocorrector, todavía oculta bajo el suelo invernal, pero que respiraba a ratos mojada y olorosa por los poros entrecerrados de la tierra. Entonces tenemos esta relación entre este personaje y las estaciones, ¿no? Pensar que con la primavera ella florece, el momento en que ella se da cuenta que está embarazada, si lo recuerdan, es porque ve que afuera de su ventana están floreciendo, hay brotes, dice, ¿cierto? Que hay Exacto. brotes en un árbol, hay brotes en las plantas, y se da cuenta de que su cuerpo también está brotando, y ahí tenemos la revelación. O sea, la forma en que ella se da cuenta no es porque, no sé, no es que diga no le llegó su periodo, no sé, o algo de Ah, alguna claro. otra manera, ¿no? Sino Claro. que, o que siente que su, no sé, sino que tiene este correlato con la naturaleza está brotando y yo también. Y durante todo ese periodo, que finalmente termina como con que ella pierde a su hijo o hija, ella guarda este secreto, ¿no? ¿no? En ningún momento tenemos, no sé si te pareció a ti, Domingo, tenemos esta, que ella piense, lo tengo, no lo, o sea, no es esa la discusión, como lo tengo, no lo tengo. Ella está feliz de que esta relación tiene un fruto, de que ella tiene un secreto, de que ella tiene algo que está pasando, que tiene relación con este momento muy feliz en su vida. Ciertamente, está buscando el momento apropiado además para dar noticia, ¿no?, a la familia, pero claro, no lo encuentra. Es algo que, claro, se marca mucho esto de, como tú dices. entonces y vamos a tener esta relación ahí con la naturaleza. Y otra relación con la naturaleza que vamos a ver mucho, esta foto es de Man Ray, no tiene nada que ver con Bombal, pero cuando yo la leía, siempre me acordaba mucho de esta imagen, porque en la obra de Bombal el cabello, el pelo de las mujeres va a ser muy importante. Se relaciona por una parte ella lo relaciona con el deseo, con la libertad, y vamos a ver cómo, por ejemplo, en La Amortajada, no, eso es La Última Niebla, pero en la Última Niebla tenemos el contraste entre la cuñada de la mujer que se casa con su primo, que está teniendo un affair con alguien más y que ella la pilla y está como con el pelo desordenado, y ella que está como con sus trenzas, ¿no? Las mujeres siempre como con el peinado y las trenzas, y esas trenzas que demuestran, que demuestran como, no sé si estar reprimida, pero sí como un adecuarse a un cierto orden, a estar presentable de cierta manera, versus las mujeres con el cabello suelto. Y van a haber muchas escenas en general en la obra de Bombal, lo vemos también en La Amortajada, en que tenemos a estas mujeres soltándose el pelo, mirando el pelo, Peinándolo. peinándolo, ¿cierto? Viendo cómo ya envejece su pelo, ¿no? Siente que ya, que ya no tiene el color de siempre. Y otra relación que tiene
bueno, Bombal lo relaciona con la naturaleza, como que fuera como que fuera, como que el pelo de la mujer fueran como su follaje, ¿no? Pensando en esta imagen del árbol también, como el pelo, las ramas, las enredaderas. Ella dice que en varias entrevistas dice que se imagina que el pelo de las mujeres como de la misma familia que las enredaderas, ¿no? Como que me parece una imagen muy bonita. Pero también, y acá viene como el giro así siniestro de película de terror, que cuando lo leí como que me dio como escalofrío en una de las entrevistas de Bombal, que ella dice que también le llama mucho la atención que dice que el pelo le parece algo muy misterioso en las personas en general, pero como su obra está más centrada en personajes femeninos, sobre todo en los personajes femeninos, porque dice que el pelo sigue creciendo después de la muerte. Entonces ella dice Exactamente. que le llama mucho la atención, ¿no? Como que hay algo en el pelo, ¿no? Como que tiene algo misterioso, mágico o perverso, si se quiere, porque una persona que muere, el pelo va a seguir creciendo por un buen rato, ¿no? Entonces como que hay una fuerza, una vida ahí que no es la fuerza, que no es la vida que todos creemos que entendemos, ¿no? Entonces, va a haber esta relación constante con la muerte. Y de hecho, en la última niebla, también, perdón, estos viajes en el tiempo con las otras obras de Bombal, pero si se la recuerdan, si venía en su edición, esta mujer, que es la cuñada, que tiene esta relación amorosa que descubre la protagonista, finalmente al final de la historia se pega un disparo y queda en la clínica y va la protagonista con su esposo a ver cómo está y lo que le llama mucho la atención a la protagonista es que no tiene, que tiene el pelo cortado, ¿no? Como que le cortaron las trenzas y entonces está esa imagen también de esa historia que no pudo ser porque, no sé, el deber ser o qué sé yo. Y con esa imagen, sin necesidad de decir mucho más, la imagen de esta mujer ahí en la clínica y con el pelo así tijereteado con las trenzas que se las cortó, ¿no? Como, y luego este acto de violencia también. Estamos, Otra, otra cosa en la que quiero insistir es la importancia de las formas de saber y de conocer que vemos en esta historia. Pensemos que es una novela que se llama La Amortajada, ¿no? Es la protagonista. Sabemos desde el comienzo que es alguien que ya está amortajada y que está muerta. La distinción o lo original aquí es que esta muerta sigue mirando, sigue escuchando, sigue sintiendo lo que está pasando a su alrededor. Y muchos se acercan a ella y cuando se acercan a ella, a veces pasamos a las cabezas de ellos y sabemos un poco lo que están pensando, como el sacerdote del final, que a mí me recuerda mucho también a Pedro Páramo, donde también nos metemos en la cabeza del sacerdote que tiene que dar la extrema unción, ¿no? En este caso también. Me parece que es muy paralelo de lo que pasa en Pedro Páramo con el sacerdote y Susana San Juan, eh, esta figura. Y entonces uno podría pensar, así como cuando hablamos de Pedro Páramo, yo les dije, una de las maneras, no la única por supuesto, de pensar Pedro Páramo es pensar en una novela de zombies o una película de zombies, así como los Walking Dead, como que podría ser perfectamente, ¿no? Una película de zombies. En el caso de María Luisa Bombal también podría ser ciertamente una novela de terror, de horror, ¿no? Porque hasta el minuto se la ve un poco surrealista, ¿no? Como que está mezclando estos elementos, pero como les comentaba, desde esa primera línea para mí, como que de alguna forma es eh, meternos en este ambiente de película o de libro de horror, ¿no? O sea, como que trae a colación también otras referencias que ella no menciona abiertamente, pero sí esto medio podrido, medio gótico. Bombal, que vivió muchos años en Estados Unidos, decía que no le gustaba mucho la literatura norteamericana, la literatura estadounidense, le parecía tonta, no le gustaba para nada. En eso no le encuentro razón, pero sí, de los pocos que rescataba Bombal, rescataba a Faulkner, a William Faulkner, y también en la narrativa en inglés, ya no de Estados Unidos, rescataba a James Joyce. Y me parece que también ahí hay unos lazos, hay unas raíces que se pueden ver en relación a lo que hace Bombal.
sea, si han leído a William Faulkner, Faulkner también trae toda esta cosa media gótica a muchas de sus historias. Tiene este cuento muy famoso, que si no lo han leído se los recomiendo un montón, que se llama Una rosa para Miss Emily. En inglés se llama A Rose for Emily, que se trata de así como una señora en el sur de Estados Unidos que va cayendo en desgracia y el mundo se va modernizando y ella como que está aferrada al pasado y nada, y tiene un final bastante horroroso. Porque de repente tiene un novio y de repente del novio no se sabe más y ya, no les cuento porque no les quiero hacer spoiler ahí del cuento. Pero tenemos esa referencia y en el caso de James Joyce pensaba sobre todo en los muertos, por ejemplo, de dublineses, ¿no? Como esta idea de la nieve que cae sobre los vivos y los muertos, esta distinción entre muerte y vida, y cómo muerte y vida conviven siempre. La muerte no es el final ni es otra cosa, sino que está todo mezclado, ¿no? Por esta neblina, por esta niebla, en el caso de la última niebla, y en el caso de la amortajada, por esta vigilia, por esta vigilancia, por este narrador muy extraño que nos está contando la historia. Entonces, algunas citas que rescaté yo allí. Dice, me falta el signo de interrogación del comienzo. ¿Era preciso morir para saber ciertas cosas? Ahora comprende también que en el corazón y en los sentimientos de aquel hombre ella había hincado sus raíces, que jamás, aunque a menudo lo creyera, estuvo enteramente sola, que jamás, aunque a menudo lo pensara, fue realmente olvidada, ¿no? Este es cuando se encuentra con ese gran amor, ¿cierto? Su gran primer amor, y se da cuenta de que había algo, ¿no? Que ella siempre estuvo recordando esta relación y no pensando, bueno, ya fue, pero sin embargo hay ahí, y me gusta que, bueno, de partida la pregunta, ¿no? ¿Era preciso morir para saber ciertas cosas? Pensando que, de nuevo, lo que he insistido mucho, perdón hoy, pero que morir no es el fin, ¿no? O en este universo que nos plantea Bombal hay una continuidad, hay una continuación, y ese morir trae también conocimiento, no es que se apague el conocimiento, no es que yo conozco cosas durante mi tiempo de vida, sino que siempre. Y en este caso incluso dice, era preciso morir para saber ciertas cosas, ¿no? Como que es preciso morir también para acceder a ciertas maneras de conocer. Y lo otro que quería resaltar de esa cita en especial es cuando dice, ella había hincado sus raíces, ¿no? En los sentimientos de aquel hombre, ella había hincado sus raíces. De nuevo, esta relación entre lo vegetal y lo femenino, ¿no? Y de cómo ella siente, porque de nuevo, Bombal lo podría haber descrito de cualquier otra manera, ¿no? En los sentimientos de aquel hombre, ella había dejado una huella, ella había sido muy importante, o sea, podemos completar esa oración de distintas maneras, pero que ella diga había hincado sus raíces, nuevamente nos trae esta insistencia en la figura del árbol, de las plantas, de lo vegetal, que también tienen su forma de conocer. De nuevo, me estoy adelantando mucho en el tiempo, pero si se fijan ahora o si van a cualquier librería o miran su catálogo, porque sé que no se puede ir a librerías en muchos lugares, se van a fijar que hay un montón de libros sobre la inteligencia vegetal, ¿no? La vida secreta de las plantas, como que se ha transformado los estudios vegetales también en literatura, se han convertido en un área de investigación bastante importante y se ha descubierto, por ejemplo, que las plantas hablan entre ellas, ¿no? Que hay memoria en las plantas. Entonces me parece también interesante pensar que en este rescate de lo vegetal, en este rescate de la naturaleza, también Bombal está mostrando estas otras posibilidades de saber y de conocer y de comunicarse. O sea, en el caso del cuento del árbol, la mujer, la relación más importante que tiene esa mujer es con ese árbol, porque con el marido se lleva fatal, ¿no? Como no tiene amigos, está súper sola, y su única relación importante es el árbol, ¿no? Sí. Entonces, yo siempre cuento esta anécdota, la voy a contar en un segundo porque quiero seguir hablando de Bombal y porque para dejar espacio a las preguntas que me contó una amiga que se llama Denise Creeper, para que no diga que le robe su historia, quiero darle el crédito, que me comentaba y lo corroboré, es real, que una vez dice, cuando le preguntan cuáles son olores que le parecen
deliciosos, uno a veces dice el olor del pasto recién cortado, ¿no? Que es como un olor bastante como distintivo, bastante especial, y mucha gente dice que le gusta mucho el olor del pasto recién cortado. Bueno, y esta amiga me contaba que ese olor en verdad es una señal de alarma que envían las plantas para avisarle a otras plantas que hay depredadores cerca. Es un grito de auxilio, ¿no? Entonces, para mí me, me conmueve mucho esa anécdota, porque algo que para nosotros es como olor a fresco, un olor delicioso, para ellos es que están llorando, ¿no? Están gritando auxilio. Entonces está también esa, por una parte, la posibilidad de una comunicación otra, pero también el mostrar cuán profundamente distintas son nuestras maneras de conocer, ¿no? Y si bien el personaje del árbol cree que se relaciona con el árbol de alguna manera, para el árbol obviamente la relación es distinta, ¿no? Entonces son como este mundo que fascina a las protagonistas de Bombal, pero que nunca van a lograr, al que nunca van a lograr acceder del todo, ni conocerlo del todo, ni domesticarlo del todo. Y muchas veces cuando vemos jardines, que aparecen varios en la obra de Bombal, son jardines abandonados, son jardines Sí. medios a maltraer, entonces que me parece que más que decir como un mal jardín, sino que un jardín que es más libre, ¿no? Porque no está como ordenadito según lo que quiere como el dueño del jardín y pongo una Está flor acá y descuidado. pongo un arbolito acá, no está, claro. Entonces es esa libertad que estas mujeres no tienen mucho. Después, Sí, María José, perdón, un paréntesis nada más, es que antes que se me vaya la idea, porque lo tuve que anotar. Me hiciste recordar mucho, y justamente una mujer la que habla es Idelgarda von Bingen, ¿ya? el poder curativo de la naturaleza del siglo XI o XII, por ahí, ¿Ya? es muy antiguo. Pero, a propósito de lo que tú estabas diciendo y comentando del tema de las mujeres y la naturaleza, lo Sí. dejo ahí nada más. No, muchas gracias. Hay un montón de, o sea, es un tema fascinante y en general en la literatura cada vez más, pero acá Bombal, o sea, no sé, lo convierte como les digo, en una afuera muy interesante, y sobre todo porque en contraste con este adentro. Y muchas veces uno se puede fijar, para aquellos de ustedes que estuvieron en la sesión de la señora Dalloway el año pasado, uno se puede fijar muchas veces cómo es el comportamiento del personaje femenino, la narradora muchas veces, o el personaje principal, afuera de su casa, en la naturaleza, y cómo se comporta adentro, ¿no? Hay escenas en las que el personaje, por ejemplo, está, no sé, corriendo por el parque, corriendo por el bosque, y llega a la casa y se ordena el pelo, ¿no? Se va a mirar al espejo, como que tenemos como esta vuelta al orden y este ahogo muchas veces. Y acá, bueno, y otra cita también de la mortajada, dice, salvo una muerta, y este es el momento en que ella está viendo a su hijo, ¿no? Y dice, salvo una muerta, nadie sabe ni sabrá jamás cuánto lo han hecho sufrir esas innumerables efigies de su mujer, rayos por donde ella se evade a pesar de su vigilancia, ¿no? Que es un personaje que después Bombal va a retomar en otro momento, que es el personaje de María Griselda, que es esta mujer muy bella, pero que este hombre la tiene como encerrada porque es tan bella que no quiere que nadie La la tienen vea, la confinada, contemple. ¿Ah? la Es- tienen confinada en el sur, ella, la pobre. claro, la tienen confinada, pero me parece súper, como, de nuevo, yo creo que cuando lo leí, cuando estaba en el colegio, como que la gran gracia en la que a uno lo hacían fijarse, y me parece que es importante fijarse en eso, eran, oh, miren esta novela tan rara, donde tenemos a una mujer que escribe desde la muerte y que contempla toda su funeral, ¿no? Como fijándose en eso, pero es impactante de partida la cantidad de muertes que se mencionan dentro de la novela, también en La Última Niebla, Sí, por como de supuesto. pasada, personajes que se mueren, una lechuza que se muere, ellos que están a punto de caerse un precipicio en un momento, o sea, hay muchos momentos de muerte, Claro. de casi muerte. Personajes que además, María José, o que no se sabe exactamente si están vivos o muertos, como el señor que le preguntan, oiga, vamos para tal lado, siga derecho y luego a la izquierda. O sea, es muy raro esa figura. Y de hecho esa anécdota es importante porque o a menos que me haya hiper confundido, pero es el momento en que ellos en un minuto no pueden seguir avanzando en el carruaje y dicen, ya pasemos la noche acá, y al día siguiente se corre la neblina y se dan cuenta de que casi se cayeron a un precipicio, ¿cierto? Exactamente. Ese es, ¿cierto? Entonces, Están eh,
Justamente. Sí, ese es. Entonces, de nuevo, como que uno podría pensar, bueno, este personaje fantasmal que no sabemos si era real o no, que le da esta instrucción, y por otra parte la naturaleza que de alguna forma salva a esta familia, ¿no? Como al no darle visibilidad, Claro. es como, bueno, mejor quedémonos aquí tranquilito porque no podemos ver bien, y gracias a eso se salvan, si no se caen al precipicio, y ahí sí que no sé cómo Al precipicio, al río. cómo se cuenta esta historia. Pero a lo que voy es, tenemos muchas muertes, tenemos muchos tipos de violencia doméstica, o sea, como O sea, no total. solamente porque muchas veces uno dice, bueno, estas mujeres, personajes de Bombal, no es que el marido la golpee, ¿no? Como no es ese tipo de violencia el que vemos, pero sí vemos violencia de gaslighting, que se dice en inglés, ¿no? Como de pasivo-agresivo, de confundirlas, de no prestarles atención, como que hay una violencia allí como manipuladora y terrible que también está, como, y que a veces cuando uno se fija solamente en la parte de, oh, lo sobrenatural, la muerte, pareciera que esto pasa a segundo plano, pero está ahí muy, muy presente, ¿no? Como que dan ganas como de volver a revisar. Y aquí ya pensando para ir terminando, y por supuesto podemos seguir conversando ahora con las preguntas, pero para no seguirles hablando yo y conversar un poco todos, ¿qué es el final? Cuando ya a ella la van a sacar de la casa, ¿cierto? La mueven, la sacan de la casa y ella va mirando como los árboles, va mirando el cielo, es muy bonita como toda esta imagen de la de este trayecto hasta que la van a enterrar. Y se nos dice, una vez más la amortajada refluyó a la superficie de la vida. En la oscuridad de la cripta tuvo la impresión, perdón, mi autocorrector que me pone las cosas en inglés, en la oscuridad de la cripta tuvo la impresión de que podía al fin moverse, ¿no? Que va en contra de nuestras expectativas, ¿no? O sea, porque uno pensaría, la amortajada ahora va camino a que la entierren y ya no va a poder ver nada, porque ya antes estaba, bueno, la estaban velando y está ahí, pero ahora la van a enterrar. Y la forma en que se nos cuenta es que refluyó a la superficie de la vida, o sea, está esta conexión de nuevo, esto no se acaba aquí, ¿no? Refluyó. Hay otra cosa que a mí me llama mucho la atención, y si bien Bombal en su entrevista decía que no sentía la influencia de Virginia Woolf, ella sí leyó mucho a Virginia Woolf, y, y hay muchas imágenes en la obra de Bombal sobre el agua, que es algo que Virginia Woolf hace mucho, las olas, ¿cierto? Conversábamos cuando hablamos de la señora Dalloway también, el fluir de la conciencia, hay un poco esta insistencia en el agua como este elemento, no solo como la lluvia, el estanque, el lago, ese tipo de imágenes, sino que también la idea de el fluir, ¿no? El fluir y un particular ritmo. Hay muchas veces en que se nos describe, sobre todo en relación como a la experiencia sexual de los personajes de Bombal, se lo describe como una ola, como que las invade, ¿no? Como muchas veces van a ser ese el tipo de imágenes, se sienten inundadas, ¿no? Hay mucho lenguaje relacionado con el agua en la obra de Bombal, entonces la amortajada refluyó a la superficie de la vida, y después en la oscuridad de la cripta tuvo la impresión, perdón por eso, tuvo la impresión de que podía al fin moverse. O sea, de nuevo uno pensaría, ya está, se acabó, y es como, no, por fin podía moverse. O sea, ahora que ya no hay gente, porque los habría matado a todos de un gran susto si se empezaba a mover adentro del ataúd, Claro. ¿no? Ella ya está sola en la cripta y ahora se puede mover, ¿no? Que de nuevo, siento que si a uno en el colegio le pasaran la amortajada y le dijeran, hoy vamos a leer una novela de terror, y que uno se sentara, ¿no? Con el libro pensando esto es una novela de terror, que me interesaría mucho conocer esa experiencia, así como, porque creo que es, o sea, me imagino así como la escena filmada incluso en la cripta y como moviendo de repente los dedos del pie, ¿no? Como, ¡ah! Como, tiene toda esa carga.
¿no? Entonces, Sí. en la oscuridad de la cripta por fin se puede mover. Y la oscuridad como un espacio, de nuevo, que no da miedo a estos personajes femeninos, no es algo para temer. De hecho, la luz se teme más que la oscuridad en la obra de Bombal. La oscuridad como otra forma de conocer, Mm. que ya lo habíamos hablado anteriormente, y que se relaciona con esta conexión entre la luz y lo visual. Por supuesto, necesito luz para poder ver algo, y cómo la luz se relaciona también muchas veces con la racionalidad, con la razón, ¿cierto? Uno piensa el siglo de las luces, la ilustración, todo tiene que ver con la luz. Uno dice iluminar un problema, usamos el lenguaje de esa manera para relacionar la luz con el conocimiento, y en este caso, no, la oscuridad es el conocimiento, y la oscuridad permite que, que estas mujeres no estén vigiladas, porque de hecho quieren huir de esa vigilancia de la familia, de los esposos, el deber ser, y en la oscuridad encuentran muchas cosas, ¿no? Y en la oscuridad es donde por fin pueden moverse, como en su vida, ¿no? En la oscuridad se pueden mover porque los otros están durmiendo, los otros es un espacio otro de libertad, ¿no? Y descrito siempre muy hermosamente en Bombal. Y por último, la última oración el último pedacito de la novela, que termina con: lo juro, no tentó a la mortajada el menor deseo de incorporarse. Sola podría al fin descansar, morir. Había sufrido la muerte de los vivos, ahora anhelaba la inmersión total, la segunda muerte, la muerte de los muertos, ¿no? Entonces, de nuevo, piénsenlo como si este fuera el final de Drácula, ¿no? Como si fuera el final de una novela, de un cuento de Lovecraft, ¿no? Como Sí, es esa definitivamente. carga, ¿no? Como poder pensarlo también, no digo que sea la única forma, que ningún profesor se enoje conmigo, no es la única forma de acercarse, pero es una bastante, me parece importante, y que están todos los elementos allí, ¿no? Y de nuevo ir contra las expectativas del lector. Lo juro, no tentó la mortajada el menor deseo de incorporar. Ella no se quiere ir de ahí. Como que, porque uno también podría pensar, se puede mover, se va a escapar. Como, obvio, como si se puede mover, se va a escapar. Y es como, no, solo podría al fin descansar, morir. Y eso se relaciona además con otra constante en la obra de Bombal, que es la distinción como entre el hacer, y la insistencia en el hacer de los personajes masculinos. Hay varios relatos obras de Bombal en las que los personajes femeninos se ríen de estos hombres que se levantan y quieren salir a cazar, y quieren estar haciendo siempre cosas, y que le tienen miedo al silencio, dice en varias oportunidades. Como que el hombre necesita estar haciendo cosas como para distraerse, para no pensar en cosas, para no reflexionar, mientras que la mujer, el personaje femenino, no necesita estar haciendo cosas. Está feliz contemplando, está feliz mirando, está feliz en un descanso, y entonces sola podría al fin descansar, ¿no? No es que ella se quiera, me puedo mover, voy a salir corriendo. No, me puedo mover y me quedo aquí, ¿no? Había sufrido la muerte de los vivos, ahora anhelaba la inmersión total, la segunda muerte, la muerte de los muertos. Y de nuevo el lenguaje un poco relacionado con el agua, ¿no? La inmersión total, así como tirarse a la piscina, como hundirse en la muerte de los muertos, ¿no? Y esas son las palabras finales de la mortajada, que me parece, de nuevo, o sea, es una novela que rompe con muchos cánones y con muchas cosas que se esperaban de la literatura, que se esperaban de la literatura de mujeres de esa época, que se esperaban de la literatura chilena de esa época. Ella rompe con todo, ella mezcla los elementos que quiere y crea este universo como enrarecido, que, como te digo, me parece que se puede rescatar en relación al realismo mágico. Podemos hacer esta genealogía o esta línea y conectarlo con Rulfo, pero también podemos pensarlo en conexión con otro tipo de literatura gótica, con cosas como Cumbres Borrascosas, con estas figuras, no sé, pensaba Jane Eyre también, de Charlotte Brontë, como estas casas, ¿cierto? Estas casas extrañas, donde están estos personajes femeninos, y cómo las vamos conociendo, y especialmente en este caso y en el otro. En el caso de La Última Niebla, por eso de nuevo es un buen díptico, uno podría pensar, porque tenemos esta espectralidad, ¿no? Este pensar que las cosas no son tal como creemos que son,
¿no? Que las evidencias son distintas. En el caso de La Última Niebla, no hay ningún testigo de lo que pasó, hay solo un niño que vio o que le dijo que había visto esto a la mujer, y el niño muere. De nuevo, así como el tema así de la película de terror, ¿no? Como el niño muere ahogado, también el agua, el niño muere ahogado, entonces ella no puede corroborar, que nadie le puede decir que efectivamente este hombre existía. Después ella llega a la casa donde se supone que tuvo este encuentro amoroso, y cuando toca la puerta, le dicen la señora no está, y ella dice, pero ¿qué señora? Sí, ¿dónde está el joven, ¿no? con quien había tenido su relación? Y, y, y ella después, bueno, se encuentra con un niño, y le dicen, no, pero la señora no está, y ella dice, pero ¿y el señor cuándo llega? Y dice, no, el señor se murió hace no sé cuántos años. Entonces, de nuevo está esta figura como del fantasma, del estaba muerto. En el caso de últimos, un segundo más, porque de nuevo en este como conglomerado de muertes, en el caso de la Amortajada, tenemos la relación que ella tenía con, se me olvidó el nombre, con el amigo que la quería profundamente, y ella... Ah, el que escuchaba todos sus... Claro, Que escuchaba sí, todas sus Fernando me penurias. parece. Sí, ¿Fernando? pues Fernando me parece que era, ¿no? Sí, me Fernando acuerdo me que era parece con que era. F. Bueno, Sí, Fernando, eh, sí. él también pierde a su mujer. Un día amanece y está durmiendo con la muerta, le cuenta, ¿no? Y no Como, le pasa nada. y no le pasa, entonces de nuevo como todas estas figuras de todos estos muertos, como que no se van del mundo de los vivos, como por distintas razones no se van. En el caso de La Última Niebla, este hombre que se casa con su prima, que tiene esta relación pésima, y él sigue muy prendado de Inés, creo que se llamaba su mujer, y todo el tiempo pensando en ella, y como sin poder dejar ir ese recuerdo, o sea, también esos muertos que no se van, que no dejamos que se vayan. Y acá ella se quiere ir. O sea, como por eso también está esa idea. Esta no es no es la idea de que Ana María va a volver a penar a su casa y penar. Ella está, por fin puede descansar. O sea, como, creo que ahí hay como una carga muy fuerte además, como por fin en la muerte, por fin puedo descansar. Como cuánto dolor hubo en esa vida, ¿no? Cuántas cosas no nos contaron de esa vida, y que ella por fin puede descansar. Así que nada, eso era Exacto. como un trayecto del libro, y para que podamos conversar un poco de qué cosas le llamaron la atención a ustedes, Ahí qué está. pensaron. Ahí cuéntenos. Ahí, sí, ahí está Andrea también detrás del ecrán, como siempre digo yo, que nos va a De la formular algunas cortina preguntas. mágica. Exacto, pero dame un solo segundo, Andrea, Sí, porque anoté un par de cosas, María José, que a mí me dio la sensación. Yo estaba terminando de leer hace poco también unos cuentos de la literatura gótica de Valdemar, ¿ya? y en particular estaba viendo unos cuentos de egiptología, y siempre me pasaba que eh, Bombal está, en la amortajada está casi a un tris de moverse, en los detalles, las manos. Entonces se me ocurría mucho y me volvía a la memoria la imagen de estas momias, ¿no? Claro. De los cuentos, por un lado. Y por otro lado, lo segundo es que no solamente la violencia se marca hacia la mujer. O Ujú. sea, a mí me impresiona la bofetada que le da el padre a Ricardo Sí, con la fusta. O sea, es una cuestión de una barbarie total que no, hoy en día no podría ser en ningún caso. O sea, ni para mujeres ni para hombres. Entonces, marcar esos dos puntos nada más, que los tenía ahí anotadas con respecto a eso. Andrea, te invocamos nuevamente. te Ahí ahora conjuramos. sí. Vengo del mundo de los muertos. Eso. Ven, con la Ouija te Claro. conjuramos a que aparezca de entre las sombras. Ya, entonces vamos a partir con los comentarios acerca de las ediciones. La pregunta que hizo María José. Un par de personas nos cuentan que en su edición de La Mortajada venía junto con el árbol. Otros tenían la misma que mostraste tú en el PPT. ¿Ya? Y también una persona tenía la edición de Zigzag de horas completas, donde trae toda la obra de Bombal y su biografía, Es. que María José también la tiene ahí. Esto no está auspiciado por Zigzag.
No, para nada. No, yo les iba a decir, porque, bueno, una cosa es si quería leer La Mortajada, pero esta edición, perdón, así como mensaje no auspiciado, no conozco a nadie en FICSAC, pero es muy buena esta edición porque tiene, aparte de los textos literarios, hay entrevistas, hay crónicas que ella escribió, hay un texto autobiográfico que no es que ella escribió un texto autobiográfico, sino que Lucía Guerra tomó pedacitos de distintas entrevistas y armó como una criatura de Frankenstein de texto autobiográfico. Y viene con un estudio preliminar de Lucía Guerra, que es una de las como académicas que más ha estudiado la obra de María Luisa Bombal. Entonces es una edición muy completa y debo decir, bueno, para los que están en Chile, que no es tan cara como uno podría pensar. De hecho, es bastante accesible. Yo la recomiendo un montón. Si alguien se quiere como meter así en serio, hay otra cosa muy bonita que olvidé mencionar, así como ella fue muy amiga de Neruda y también de Borges, tuvo una relación de amistad muy linda también con Gabriela Mistral. Y una relación epistolar, se escribían hartas cartas y están las cartas acá. O no sé si están todas, pero por lo menos hay varias y no sé. A mí me gustó como poder tener este panorama y creo que, imagínense que estas son las obras completas. O sea, uno piensa en las obras completas de otros autores, son como un montón de tomos, unos libros de este volado. Claro. Este es así y vale un montón la pena. O sea, y se me había olvidado contarles también que Bombal, cuando le preguntaban, pero ¿por qué no ha escrito más? Y decía, es distinto escribir que publicar, que tiene toda la lógica. Y dice, yo seguí escribiendo, pero no quise publicar más cosas porque ella decía que era muy maniática cuando escribía, entonces solo quería publicar lo que le pareciera que estaba así perfecto, impecable, y si no llegaba a ese nivel de perfección, no lo publicaba y ya, no tenía esa ansiedad de necesito estar publicando siempre. Ella iba a su ritmo y fue formando esta obra. Y otra cosa que no mencioné fue que estuvo muchas veces candidateada, nominada al Premio Nacional de Literatura en Chile, nunca se lo dieron. Y ella prefería como no enojarse al respecto, o eso es lo que dicen algunas fuentes. Le dieron otros premios, premio municipal de literatura, el premio Joaquín Edwards Bello, entiendo, varios premios, pero claro, y creo que uno de esos premios incluía como una pensión o una renta que le daban mensualmente para ayudarla, pero el crítico Alone, muy famoso en Chile, decía que no es que Bombal necesitara el premio nacional, sino que el premio nacional necesitaba a Bombal, y habría sido muy lindo efectivamente que se lo ganara. Pero, oye, perdón, María José, también hay una edición, yo tengo esa edición integral, pero también me parece que hay una del Andrés Bello, y estaba leyendo una de las preguntas y respuestas y también confirman, digamos, de que el Andrés Bello... Genial. Sí. Buenísimo. Hay muchas ediciones, yo lo que les digo, como aquellos de ustedes que tengan las dos, o sea, tal vez se leyeron las dos porque son muy mateos y me parece glorioso, pero si no, si solo se leyeron La Mortajada y en su edición viene El Árbol o viene La Última Niebla, lean lo otro, porque creo que se configura una cierta constelación que es muy bonita, y en un universo narrativo tan, entre muchas comillas, pequeño, está bueno como poder leerlo todo, ¿no? Claro. Porque se establecen estos lazos, ella continúa con un montón de imágenes. Hay otras dimensiones también de la persona misma, ¿no? Sí. A través de las cartas y todo. Sí, perdón, dale, Andrea. Andrea. No, muchas gracias por la recomendación, porque de hecho había una pregunta acerca de qué edición recomendabas, así que fue perfecto. A mí este me gusta mucho porque me gusta que esté todo. Y si no quieren todo, porque tal vez a alguien no le interesa tener las cartas, las crónicas y busquen esas que por lo menos están La Última Niebla y La Mortajada, porque creo que forman un universo bien particular y que vale la pena leerlas las dos juntas. A Bombal le gustaba más La Mortajada, por si acaso. Ella siempre como que rescataba que La Mortajada y era su favorita, pero me parece bueno leer estos dos cuentos de fantasmas allí. La primera pregunta que llegó fue de Julio Briones y nos dice: buenas tardes. Encuentro que la prosa de esta novela es bien distinta a la de las novelas que hemos leído antes.
Varios párrafos tienen 3 a 4 oraciones, pareciendo estrofas. Las oraciones son breves, pareciendo versos. Esta estructura es diferente a la de Pedro Páramo, la señora Dalloway, Cumbres Borrascosas y Frankenstein. Quizás se parece a la prosa de algunos capítulos de Beloved. ¿Es este estilo de prosa más poético o menos usado por los escritores? ¿Les resulta más complicado la escritura? María Luisa Bombal decía muchas veces en sus entrevistas que ella creía que era una poeta que escribía prosa, y que muchas de sus grandes influencias eran poetas, de hecho. O sea, si bien como les comentaba, ella mencionaba a Hans Christian Andersen y a la literatura nórdica, otro de los nombres que mencionaba mucho era Mallarmé. Y a poetas franceses. En su temporada en Francia ahí también estuvo muy cercana a la literatura en francés, ella leía en francés perfectamente. Entonces, creo que, y cuando le pedían que describiera su forma de escribir, ella decía que escribía penumbras, que insisto que es mi respuesta favorita, pero si pensamos en un género, ella decía que escribía prosa poética. Y creo que lo que dice Julio tiene razón en que es hay un juego con el lenguaje muy especial. Yo creo que sí hay alguna relación con Virginia Woolf, pero entiendo si tal vez no te pareció tanto, pero Bombal era muy, como les digo, obsesiva en su forma de escribir, y ella decía que lo que más le importaba de su obra era el ritmo. O sea, lograr un cierto ritmo de lectura, un ritmo de escritura, y que muchas veces, por ejemplo, ella sacaba palabras de su texto, no porque la palabra no le gustara o no estuviera funcionando, no estuviera diciendo lo que tenía que decir, sino porque arruinaba el ritmo, o sea, porque tal vez la palabra era muy larga para esa oración, muy corta para esa oración. Entonces siempre iba jugando con el ritmo. Y por otro lado, pensándolo como desde la vereda de, uno pensaría, teorías feministas, etcétera, una de las cosas que muchas teóricas, no sé, Hélène Cixous, Lucha Irigaray y otras francesas, lo que se habla mucho de tratar de escribir como que la escritura sea distinta a la escritura masculina, ¿no? Y la escritura masculina la relacionan más con lo racional, con un orden, con un cierto arco narrativo, ¿no? Como, entonces tratar de escribir, dicen ellas, como escribir con el cuerpo, escribir contando otras cosas. Entonces yo creo que también esta prosa que se resiste a ser enteramente prosa o a contar una historia tal cual como los hombres escritores las han contado, también lleva este tipo de experimentaciones. Y por eso también tenemos mucha descripción de sensaciones. Hay párrafos enteros donde se nos describe, no sé, lo que siente la mujer no sé, en el momento en que se acuesta por primera vez con su primer amor, ¿no? Toda la descripción de detenerse ahí, y que uno lo piensa ahora leyendo en 2021 y es como, bueno, una escena romántica, íntima, descrita bellamente, pero estamos pensando de un libro publicado en los años 30. O sea, no sé, en general no teníamos ese tipo de experiencia, sobre todo en Chile con una escritora mujer. Entonces, sí, era muy revelador y fue bastante como importante en su minuto, y tiene que ver un poco eso, con como la neblina que les decía, con el borronear las fronteras, borronear la frontera entre lo real y lo imaginario, lo real y lo sobrenatural, borrar la frontera entre la narrativa y la poesía, que a ratos, como decía Julio, parece más poesía, a ratos sí parece que estamos de vuelta en la narrativa, y que no la podamos meter como en una cajita tan ordenada, ¿no? Sino que se desborda. Yo creo que por ahí va, como con esa experimentación de la poesía, llevarla a la prosa y dejar que como que la infecte, que la transforme, y contar de otra manera las historias. Perfecto, muchas gracias. Voy a leer un par de comentarios. El primero es de Anónimo. Dice, estoy impresionado con la sutileza que tienen las obras de la autora para poder describir los ambientes y hacerlos prácticamente un personaje más dentro de la historia. La función que cumple el espacio en El árbol, La última niebla y La amortajada me impresiona. Y el segundo comentario es de Iván Domínguez, que nos dice, en esta revisión mental que hace Ana María de algunos momentos de su vida,
es curioso cómo transita de una niñez en que se sentía libre, en la naturaleza y en la casa de la abuela, hacia una adultez en que se siente prisionera dentro de los muros de la casa de Antonio, cosa que también ocurrió en el convento y en la casa de su padre. Al momento de morir, realiza el viaje contrario, desde la casa donde es velada hacia el cementerio, que sería un espacio de libertad. Sí, no, absolutamente, como les decía, y sobre todo los espacios naturales, porque incluso, o sea, no vemos tanto, en La Última Niebla sí tenemos la ida a una ciudad, pero en general son más los espacios naturales que se convierten en un espacio protagónico, las casas muy raras también, algo que no alcancé a hablar, pero otra cosa que me parece interesante también en la novela, los objetos, cómo carga los objetos, esta historia, o sea, como cómo vemos, no sé, los niños que juegan con esta alfombra azul, que era como el mar, Claro, ¿no? la Hay muchos playa, momentos, la hay playa, sí. otros momentos en que cuando le muestra un espejo y el espejo se quiebra y ella dice que vio el fin del mundo, hay un momento, como en varias historias, ¿no? Los objetos tienen una carga súper importante. La piedra, donde ella está en las tardes, que melancólicamente juega con ese concepto de la naturaleza también, porque está inserta, ¿no? Claro. Y de nuevo como que siento el eco de Cumbres Borrascosas, pensando para hacer la relación con las cosas que hemos leído en Cumbres Borrascosas. También tenemos a Catherine, que es esta niña como corriendo por los cerros, ¿no? Con Heathcliff, como niña salvaje, y después, claro, pasa a ser, a casarse y a estar y eso le enferma, o sea, no digo solo eso, pero se empieza a enfermar y muere, ¿no? O sea, como... de alguna manera está eso, y lo mismo aquí, como piensen que para mucha literatura de la época, el trayecto era el personaje femenino se casa y eso era como el final feliz, ¿no? Como lo lograste, ya no eres una solterona, entras a este sistema que es un sistema económico, o sea, era una protección económica también, o sea, la mujer que se casaba no quedaba desamparada, ¿no? Como en esa época. ¿No? Entonces, y acá es como, no, aquí empieza la película de terror, ¿no? Que era como bastante provocador también decir, o sea, esta infelicidad de estas mujeres, que es una infelicidad que no es tan lastimera, porque no es que se estén como llorando, sino que como tratan de vivir en los espacios, rincones de felicidad que encuentran en la relación con el árbol, en este sueño que tuvieron, en este amante que tal vez inventaron en La Última Niebla, ¿no? Entonces como ese espacio otro de libertad, y lo que hizo Iván, creo que era, claro, después vuelve, claro, vuelve a la naturaleza, ¿no? Y se va a quedar ahí. O sea, entonces también por eso está que cuando llega ahí, dice, no le interesa irse de ahí. Está feliz, por fin va a descansar, por fin está en conexión con la naturaleza, que no espera nada raro de ella, que no le quiere imponer nada raro, ¿no? Como que entra a un ciclo y a una manera de habitar el mundo que es distinta. No, y además, María José, también agregarte que en el caso en particular de La Mortajada, la mujer tiene un pasar muy, muy fácil, ¿no? Entonces, tiene las comodidades necesarias como para, en relación a otras novelas que podemos poner en comparación. De hecho, me queda la imagen de que ella cuelga la hamaca y pasa el día observando lo que sucede en las nubes. Entonces, es brutal esa comparación de que lo está pasando pésimo, pero claro, como dijo alguien por ahí, una jaula dorada, ¿no? Sí, absolutamente, por eso digo, como está mostrando, y desde un momento, o sea, desde un lugar donde no hay ninguna carencia, ¿no? Esta casa embrujada es una casa llena de maravillas, ¿no? Están en muy buen lugar y igual no hay felicidad, ¿no? Como entras al palacio mágico, Cenicienta, no sé, como y no quiere estar ahí. Voy a hacer una referencia muy tonta, les pido disculpas por anticipado a toda la gente que está conectada. Pero hay una película, Disney creo que se llama Into the Woods, que es como musical, no sé si la han visto, que es como una relectura de los cuentos de hadas. ¿Ya? Y entonces un poco vuelve a contar Caperucita Roja, ¿no? Hay un montón de historias. Y una de las historias que vuelve a contar es Cenicienta, y entonces muestra que Cenicienta,
cuando se va es porque no se quiere comprometer con el príncipe, sabe que el príncipe después se va a enamorar y se va a querer casar con ella, y ella sale arrancando porque no quiere más, como, y como sale arrancando, como ella quiere ir a la fiesta, pero después se quiere ir, no quiere vivir feliz para siempre en el castillo. Yeah. Entonces como que le da ese giro, y creo que también acá está eso, o sea, como este personaje que se casa, que llega a esta casa con todas las facilidades que ella quiera, y sin embargo... La cambio a tu antojo, de hecho le dice. La cambio a tu antojo. Tú decides. No, por eso, entonces es como, creo que muestra eso también, y no sé, iba a decir otra cosa que se me olvidó, pero es un poco ese universo que no... Ah, lo que quería... No, se me fue totalmente. Ah, ya sé que les iba a decir, que no les mostré a nadie. Pero no, la sorpresa que había. no, que yo tengo una marioneta, no sé si es marioneta, una muñeca de María Luisa Bombal, y que iba a hacer la broma de que iba a ser como una sesión de ventriloquismo y que María Luisa Bombal iba a hablar. Pero nada, y esta es una muñeca que me regaló Marco Antonio de la Parra y Ana Josefa Silva, y que está siempre está ahí atrás, siempre ha estado mirando cuando hago las sesiones desde aquí. Pero nada, quería preguntarles a mi María Luisa Bombal que nos acompaña y nos saluda. Porque ahora me dio miedo, como que creo que va a dar vuelta la cabeza o algo. No voy a estar por allá. Hablé mucho de miedo. Pero me parece, pero no sé, como que insisto en la lectura desde el horror, desde el miedo, y que puede ser como una lectura liberadora también, como esta mujer como que se vuelve invencible en la muerte, ¿no? Como que agarra un poder nuevo en la muerte, y no es como un desvanecerse, irse, borrarse, sino como otra oportunidad, ¿no? Como de algo, que en este caso es como de descansar. Perfecto. Bueno, luego de ver a María Luisa Bombal ahí en nuestra presencia, voy a leer algunos de los comentarios que han aparecido recién. Tenemos muchos, así que nosotros tenemos que seleccionar, lo siento, a los que no les puedo leer sus comentarios. Pero Martín nos dice, buenas noches. Quisiera preguntar sobre la relación que hay en la Mortajada con la figura de Dios. Me resulta curioso que en un momento dado Ana María se pregunte si algún día verá al Dios de su hermana, sobre todo considerando que ella rehúsa de él. ¿La religión es una fuerza que marque tanto una ruta como la naturaleza en la obra? Uh-huh. O sea, María Luisa Bombal estudió en las monjas francesas. Digo, o sea, es un dato chiquitito, pero ella en muchas entrevistas decía que se sentía muy, muy católica, y que siempre como era... seguía hablando, creyendo en Dios, decía, aunque Dios no la había tratado muy bien a ella, y ella se divorció, entonces sentía como que Dios la miraba en menos, pero siempre es una presencia que está ahí en su vida. Ella decía como, soy recontra católica, creo que era como la expresión que decía, que se sentía muy católica desde muy pequeñita. Y hay un cuento, de hecho, para los que tienen la edición de Zigzag, o no sé si en las otras ediciones está, que se llama El Secreto, creo, donde se trata de unos piratas, de un barco, y que también siente que están como dejados de la mano de Dios. Hay una presencia allí, y en el caso de la Mortajada, sobre todo, pensemos que estamos hablando del funeral de esta mujer, ¿no? Está ese rito igual religioso, porque podría haber sido otra familia, podría haber sido otra cosa, pero está ese rito, y tenemos la voz del sacerdote, que nos cuenta un poco de cómo era su relación con ella cuando era chica, y que ella se enojaba con Dios, ¿no? Como esa relación de rebeldía, y decía que como no sé, la madre superiora le comentaba al sacerdote que esta niñita era muy buena para saberse la historia de los santos, como que le gustaba todas las historias, pero como del catecismo, de las reglas, no les caían muy bien, ¿no? Pero sí, toda la parte de las historias sí le llamaba la atención. Entonces, está ahí el referente, sobre todo como en relación a la Mortajada. También creo que es la hermana de Ana María, que es como media mártir, como que dice en algún momento que como que ojalá que Dios te dé en la tierra el cielo que te estás ganando como después de la muerte, ¿no? Como esta presencia también
este refugio, o sea, bueno, para todo el mundo, pero para las mujeres o para quien sea. Entonces, contextualizando además en esa época, ¿no? sí, por supuesto, pero desde que es muy niña ella tiene esta influencia y ella va a creer hasta, o sea, la entrevista en la que les digo que habla de Dios, se la hacen un año antes de morir, o sea, como es una presencia constante y ella se siente como en un cierto diálogo con esa tradición, o sea, nunca se despega del todo y está ahí, o sea, si bien en la amortajada vemos más como un panteísmo, una cierta como vuelta a la naturaleza y a lo natural como una fuente de cosas, o sea, Dios no se va, o sea, y de hecho el último testimonio que tenemos es el del sacerdote, o sea, como tiene la última palabra, de cierta manera, en términos de las distintas visitas que recibe este personaje. Yo pensaba un poco también como en la historia de Navidad típica de Charles Dickens, donde tenemos las visitas de los fantasmas de las Navidades pasadas, y acá no tenemos las Navidades pasadas que visitan, sino que son los vivos los que visitan a la que está muerta. Como que tenemos ese reverso también de las visitaciones, de las apariciones, son de los vivos. Pero la muerta, o sea, pero lo leemos desde la muerte nosotros también. O sea, nosotros leemos desde el lado de la muerte. Y es una posición como interesante para el lector, o sea, desde donde nos ubicamos como adentro del ataúd al lado de ella, ¿no? O sea, adentro de... Interesante. En fin, perdón. Adelante, estudio. ¿Se nos cayó Domingo? Porque sí, se nos cayó Domingo. Sí, mientras... Le dio mucho miedo y se fue, no sabemos. Pero para terminar, vamos a leer un comentario de Facebook y una última pregunta. Sí. Carmen desde Facebook nos dice, el cabello y las trenzas, basta recordar el dicho, soltarse las trenzas, como una forma de libertad, que la mujer ha sido liberada o que ya no está controlada. Y la última pregunta es de Ignacia Parra y tiene que ver con qué libros, estudios, autores, etcétera, podrías recomendarnos en relación con los estudios de la naturaleza en la literatura. Chuta. Hay uno que es muy bueno, que es de Andrea Casals y Pablo Chuminato, que salió el año pasado o el antepasado. No sé si Domingo se acuerda del nombre de ese libro. Perdón, me perdí algo, se me cayó la conexión, disculpa. Creo que estoy viendo referencias como de libros sobre relación entre literatura y naturaleza. Entonces yo decía que uno de los primeros que me acuerdo es el de Pablo Chuminato con Andrea Casals. Que sí. Ay, pero ¿cómo se llama? No me recuerdo el nombre. Editores, pero es como un libro de muchos artículos sobre exactamente eso. Y es profesor también de la universidad, entonces, pero sí, no pues sé Pablo. Yo creo que, María José, yo creo que hay un... buscarlo rápidamente, pero hay un dossier especial de una de las revistas de la Facultad de Letras que se enfoca, digamos, en el tema de la naturaleza. Te lo voy a pasar después, eso sí, no lo voy a buscar ahora. Sí, yo lo otro que a mí me gusta mucho es, pero no sé si está traducido todavía, hago clase en la facultad y de literatura en inglés, entonces muchas de mis referencias están en inglés, pero por si sirve, que ella se llama Úrsula Heise, Heise. Ella tiene un par de libros sobre literatura y naturaleza. Y si quieres, me puedes escribir un mail como para buscar. Es Heise con E. H-E-I-S-E. Heise. Uso Heise. Heise, sí. Úrsula Heise tiene un libro. Está bien, no sé si lo tengo como a mano, pero no. Aquí nos soplan que se llama Futuro Esplendor, el libro de Futuro Esplendor. Ese, Futuro Esplendor es el libro de Ecocrítica, es la ecocrítica. Sí, tienes toda la razón. Ese, entonces Futuro Esplendor, Úrsula Heise también, y sé que hay muchos más, creo que Gisela Jefes tiene otro libro que acaba de salir sobre literatura y ecología. Haraway también tiene varios libros que habla sobre todo sobre el tema de los animales, como en relación a la naturaleza. Eso... Bueno, y el clásico el que te comentaba yo delante, el de Idelgarda von Bingen, que eso está absolutamente liberado en la web.
Perfecto. Ujú. Entonces, eso así como que se me ocurran en el segundo. Después, en relación a las plantas, así como más específico todavía, hay un filósofo que me encanta que se llama Michael Marder, el apellido es Marder, M-A-R-D-E-R, Marder, que tiene libros que hablan, tiene uno que se llama Plant Thinking, que es sobre el pensamiento de las plantas, tiene otro que se llama The Philosopher's Plant, que me gusta mucho, que me imagino que varios ya están traducidos, creo que le hizo clases algún tiempo en la Universidad Diego Portales acá en Chile. Y él habla de, por ejemplo, de cómo se relaciona la filosofía, no sé, Derrida y otros filósofos, cómo se relacionan con ciertas plantas. Es muy bonito, y otros, no sé, Stefan Mancuso habla sobre como inteligencia vegetal, ya no relacionado con la literatura, pero sí en relación a, como a las plantas en general. Y si me escribes, de nuevo, por ahí sí le pueden poner, mi mail es súper fácil, igual es mjnavia@uc.cl. Si me escribes un mail ahí te puedo también ya mandar más referencias. Ahí ya lo hemos colocado en el chat. Eso, perfecto, para que, o sea, o cualquier otra pregunta, pero me refiero sobre todo cuando son preguntas como por referencias y texto, es más fácil como copiar los títulos que ponerse a decirlos en voz Sí, alta, pero ahí les puedo mandar y con links y todo, pero es un área que se está trabajando mucho, la ecocrítica, y también existe la ecocrítica feminista, o sea, que se relaciona sobre todo en relación a la literatura escrita por mujeres, entonces hay ahí todo un mundo muy hermoso para explorar si les interesa, en relación a Bombal y en relación a un montón de otras escritoras y escritores, por supuesto. Sí, Andrea, sí. estaba también el comentario de soltarse las trenzas. Que Sí, lo de mencioné. soltarse las trenzas. Hay mucho como soltarse el pelo, o cuando uno dice como sin pelos en la lengua también, como que no sé por qué, como que hay muchas imágenes en relación al pelo y como liberarse, no tener filtros. Y hay un cuento también para los que tienen la edición completa o por si les aparece en su edición que se llama Trenzas, donde está muy obvio el tema de las trenzas, pero tanto en La Amortajada como en La Última Niebla, como en El Árbol, como en Las Islas Nuevas, hay muchos momentos en los que tenemos a personajes o peinándose o al revés, como en momentos de más como de encierro claustrofóbico, como haciéndose las trenzas y como y con el pelo tirante. Creo que en La Amortajada hay un momento en que se habla de que tiene el pelo como Claro, tirante, ¿no? Porque que la peinaron. no tuvieron la delicadeza de juntárselo, entonces Claro. está como todo Entonces desordenado. con su propio pelo, y bueno, y el pelo también como en relación a la sensualidad, o sea, hay muchas, como se relaciona con un montón de cosas, con el deseo, con la sensualidad, con lo vegetal, con la relación con la muerte, de nuevo, esta Con la cosa medio vanidad. creepy, de cierto medio de película del terror, de pensar como que el pelo te siga creciendo, ¿no? Como a pesar de lo que tú quieras, a pesar de tu voluntad, de que tú, o sea, el pelo no respeta, como que no respeta no respeta que se acabó su Es como, función. es como el motor que se apaga y la inercia sigue haciendo que las aspas sigan girando. Claro, Pero, pero de nuevo tiene, o sea, uno sabe, como de nuevo la idea del conocimiento, o sea, uno tiene el sí, dato, el conocimiento de que efectivamente el pelo sigue creciendo y entiendo que las uñas siguen creciendo. sí, También las uñas miedo también. como es otra imagen, ¿no? Claro. Y uno tiene ese dato, pero si uno como que se detiene un segundo a pensarlo, claro, es bastante como, no sé, inquietante pensar como Sí, en alguien que está muerto, que no me puede responder, que no me puede decir nada, pero el pelo crece, crece, crece y sigue creciendo. Como, ¿de dónde viene ese impulso de vida? ¿No? ¿De dónde sale si todo el resto se supone que dejó de debe funcionar? funcionar, Entonces exactamente. creo que está esa imagen muy importante. Insisto que Netflix, si nos está escuchando, Claro. Amazon, podrían hacer una serie, una miniserie tipo La Maldición de Hill House, pero por favor, con La Amortajada y La Última Niebla. Yo creo que serían, yo creo que Le nos vamos a, matan de susto, porque creo que hay mucho, en este lenguaje tan sugerente, que de nuevo tampoco quiere decir es una novela de terror, o es esto, se lo está imaginando, esta mujer está delirando,
o en La última niebla, por ejemplo, como no querer dar como una solución tajante, no meterse en una categoría, deja espacio para que entren muchos fantasmas, ¿no? Como para que esto se pueda contar como algo bastante aterrador. Dale por favor el dato a la Ana Josefa Silva para Le que... vamos a decir ahí a Ana José, a cualquiera, alguien que tenga alguna relación con... Creo que, Sí, o puede ser televisión en Chile o en otros países, no tiene por qué ser por Netflix. supuesto, claro Creo que que sí. creo que sería, o sea, yo quiero ver, me Notable. gustaría ver esa Creo película, o sea, que que jugueteara con ese ambiente inquietante de, como de una atmósfera gótica, como un gótico chileno, sería Sí. muy poderoso. bueno, este es un perfecto momento para publicitar la actividad que vamos a hacer el 23 de abril junto a María José, Adrián Puentes y Claudia Lavarría. Se llama de la idea a la estantería y nos van a hablar todo lo relacionado con el mundo editorial, la parte de escribir, ya la parte de cómo encontrar una editorial y el lector. Entonces, si ustedes quieren escribir esta serie acerca de la mortajada y la última niebla, presentársela a alguien en los canales de televisión de nuestro país, por favor vengan el 23 de abril a las 11 de la mañana. Y lo van a anunciar igual con un lindo afiche que estaban preparando por las redes sociales de la biblioteca y de la universidad, pero ya están desde ya invitados al viernes 23 a las 11 de la mañana. Vamos a estar conversando a propósito del Día del Libro. Eso. Y lo otro que quería decir, y yo sé que todos se quieren ir a acostar ya, pero que una de las cosas que también me gusta mucho de las entrevistas a Bombal, que cuando le preguntaban por el significado de la niebla, que aparece tanto, en la mortajada también aparece la niebla, pero obviamente la última niebla es más potente y está todo el Es más tiempo, evidente. claro. Es como esta invasión que también me parece muy de película de terror, así como que avanza una neblina y se lo va comiendo todo. O sea, yo lo he visto en películas, esto es como, ese es un recurso. Drácula. Drácula ahí en la neblina, pero bueno, pero cuando le preguntaban como sí, porque este simbolismo y le hacían toda una explicación muy académica, teórica, como la que uno puede hacer de repente, ella decía, sí, ok, pero la verdad es que yo puse la neblina porque cuando ella estaba teniendo esta relación con Eulogio, que les comentaba que era esta relación prohibida que tuvo durante un tiempo, ella tenía este recuerdo muy doloroso de este amor que no pudo ser y qué sé yo, y cuando ella lo iba a ver o se juntaban, durante esa época ella tenía el recuerdo de que eran días o noches con mucha neblina y como de venirse después caminando sola y con esa neblina, entonces como que le había quedado cargado el recuerdo de eso y por eso había traído la neblina, que obviamente después uno la puede interpretar y le damos 100 vueltas, pero ella decía, pero ojo que viene de esta experiencia real, ¿no? Que efectivamente los días tenían mucha neblina esas semanas o lo que duró esa relación. Pero nada, porque a veces los lectores, me incluyo, sacamos unas interpretaciones así muy grandes de las obras y al escritor tal vez fue algo que era así, ¿no? Como... Sin tanta parafernalia. Pero de todas formas, la neblina continúa, ¿no? en la obra de Bombal y se relaciona con todas estas otras cosas, como el viento, la lluvia y todos estos otros elementos que están presentes en la obra y que, como decían Iván o alguien, no, Julio, alguien por allí, es un personaje más. O sea, la naturaleza no es como un telón de fondo que apenas miramos, sino que es algo que, o sea, uno podría, este es otro ejercicio que se puede hacer en clase, uno podría subrayar todos los párrafos, todas las líneas donde se habla de la naturaleza y yo creo que nos podríamos encontrar con un libro donde tal vez tenemos mitad o tal vez no la mitad, pero una gran parte del libro está enfocada en la descripción y en el uso y la celebración de la naturaleza, Sí, más que en el totalmente. diálogo. O sea, por ejemplo, hay muy pocos diálogos, pero sí tenemos Sí. mucha naturaleza. Mucha descripción de los bosques, que yo, el musgo, el pantano, el charco, las ranas, o sea, toda la naturaleza en sí, como dices tú, el telón de fondo soberbio, las Y así que lechuzas. ahí quedan con tareas, si es que quieren hacer ahí su tareita nerd, subrayar Claro. las cosas de la naturaleza y también subrayar o marcar todas las veces en que le prestamos atención al sonido. O sea, los Mm, gruñidos, los gritos, los gemidos, cuando mm. la amortajada escucha antes de ver. Después ve, a muchos los ve, pero primero escucha, ¿no? Escucha pasos y cómo esta forma de conocer a través del sonido también nos está abriendo otro espacio de conocimiento.
ciertamente. Andrea. Con eso ya terminamos en honor al tiempo. Vamos a Así hacer que- Ir ahí con... con la María normal. Oye, bueno, María José, agradecerte nuevamente la participación de todas y todos, como siempre, pero pedimos las disculpas a quienes tuvieron algún inconveniente para ingresar a la sesión de hoy. Se va a ver qué sucedió y se va, por cierto, a mejorar. Agradecer el tiempo también dedicado a escuchar y participar nuevamente. Agradecer a María José. Yo lo paso muy, muy bien, muy bacán. Me gusta conversar con ella, me gusta escucharla. Otra cosa, recordarles que pueden ver nuevamente esta y las anteriores sesiones en nuestra guía temática y a través de nuestro Facebook Live de Bibliotecas UC. Y lo último es que el día miércoles 19 de mayo estamos con el título El matadero de Esteban Echeverría. Así que ese sería el próximo título que vamos a ver acá. María José. Sí, yo también aprovecho muchas gracias a Domingo y a Andrea y a todos el maravilloso equipo de la biblioteca que hace todo esto posible. Sí, también muchas gracias a todos los que se conectaron o a los que están viendo tal vez el video a destiempo en el futuro. Muchas gracias por la sintonía. Y como decía Domingo, nos vemos en este mismo canal en mayo. ¿Qué día era más, Domingo? ¿El 18 dijiste? 19, miércoles 19. Miércoles 19. 19 de mayo. 19 de mayo a las 7 de la tarde y vamos a hablar sobre El Matadero, que es como un cuento largo, o sea, para que no se asusten también, son los textos que hemos estado trabajando, han sido bastante breves, la idea es que se puedan leer tranquilamente, y lo importante del Matadero, para aquellos que no están familiarizados con ese texto, es que se lo considera el primer cuento como de la literatura argentina, es como un germen así muy importante, y es un cuento bien raro, también bastante violento, Sí. y con un trasfondo político en relación a la dictadura de Rosas, así que tenemos muchos elementos para conversar, y tengo entendido que en la guía temática hay un link o algo para que lo puedan leer, ¿o no? Porque es un texto bastante que tiene ya varios años, así que imagino que está disponible. Ya está liberado. Fácil, y si no, me imagino que en librerías también está, probablemente junto a otros textos de Echeverría, porque es un texto cortito. Hay una novela gráfica también, por si a alguno le gusta y quiere explorar, también está allí, se los recomiendo. Así que nada, nos vemos en mayo. Eso, 19 de mayo para que lo reserven. Chao, chao. Buenas noches, chao, chao. Chao, gracias.